con valor añadido. Este es el llamado que hace la UNICEF a través de su dinámica #EducaCovid19 que ha lanzado en las redes sociales. La crisis pone a prueba una capacidad muy importante no solamente de las personas, sino de los grupos en general y de las sociedades. Hablamos de la capacidad de la resiliencia. Y en esta iniciativa la UNICEF nos motiva a todos a ser parte de la solución y no del problema. Veremos hoy cómo los periodistas podemos sumarnos a este llamado. Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una de las entrevistas más de Préstame tu Boca. Hoy tenemos como invitado al licenciado Jeffrey Alfaro Soto. Él es licenciado en Psicología de la Universidad de Costa Rica, con una amplia experiencia en infancia y adolescencia, y el tema por el cual lo hemos invitado es porque tiene más de 15 años de desempeñarse en el sector educativo, trabajando en materia de capacitación y prevención en atención primaria con poblaciones socialmente vulnerabilizadas. Don Jeffrey, bienvenido a Préstame tu Boca. Y para iniciar vamos a lanzar esa caña de pescar y empezar con el bocado que más nos interesa. ¿Qué peso tiene desde su perspectiva la educación en las agendas informativas de los medios? ¿Cuál ha sido su percepción? ¿Cómo han abordado los medios de comunicación esa labor de educar en este contexto de la pandemia? Muchísimas gracias, Jessica. Muy agradecido por haberme invitado a tu espacio. Con respecto a esa pregunta que me estás haciendo del peso que ha tenido la educación en las agendas informativas de los medios, considero que tanto en esta coyuntura como en cualquier otra coyuntura, la educación debe de ser un aspecto fundamental que se tiene que tomar en cuenta. Precisamente porque el proceso comunicativo también es un proceso de formación, es un proceso de creación de pensamiento y de creación de nuevas ideas. Entonces creo que el proceso educativo siempre ha estado, ¿verdad? No siempre ha sido como el mejor proceso, pero en la coyuntura actual creo que ha sido un proceso, tiene un peso fundamental. En algún momento conversando en otra instancia con usted, mencionaba que la evaluación, ¿cuál es el balance que le da a los medios de comunicación? ¿Han sido eficientes, han sido responsables en esa labor de educar? ¿Cómo lo ha visto? Considero que en esta coyuntura específica ha sido fundamental. De hecho, creo que las autoridades y las instituciones oficiales en nuestro país, hablemos de Caja Costarricense del Seguro Social, hablemos de Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, todas las instituciones que tienen que ver con el asunto de riesgos. Creo que esa alianza que han realizado los medios con los medios de comunicación ha sido fundamental porque ha sido lo que ha posibilitado que el resto de la población nos podamos educar, que podamos desarrollar conductas protectoras y crear en nuestra burbuja social, en nuestra burbuja familiar, ese espacio de protección tanto emocional como biológico en este momento. Y eso ha sido posible por esa alianza fundamental que han realizado las instituciones con los medios de comunicación. Si tuviera que darle algún consejo a un colega, ¿verdad? A un periodista que está trabajando en cualquiera de las plataformas de comunicación, sea radio, sea televisión o sea el medio digital, usted como su experiencia ha sido como en el sector educativo, ¿qué factor le recomendaría reforzar o prestar atención en la labor de educar a través de la comunicación? Yo ¿Algún creo caso? que considerando esta pregunta, creo que algunas recomendaciones. Enseñar a partir de la práctica, hacer preguntas cortas que sean muy relacionadas con la vida cotidiana, que se use un lenguaje sencillo que pueda ser
entendido por la mayor cantidad de la población, porque en algunas ocasiones, dependiendo de los medios, ¿verdad? También hay medios que son muy especializados, pero si estamos hablando de medios que son más populares y que son importantísimos en este momento, eh, pues utilizar un lenguaje que sea entendible por la mayor parte de la población, pero no por ello dejar de dar la información necesaria. Me explico, hay diferentes formas de decir las cosas y creo que los especialistas y también el personal de comunicación que está trabajando en este momento en la información sobre el tema, puede transmitir y está en capacidad de transmitir la información con un lenguaje claro y sencillo. Creo que básicamente esos serían como algunos Claro. de las recomendaciones más efectivas, creo. Coménteme un poquito, Jeffrey, si hablamos de que lo didáctico es bastante efectivo, me imagino que en el ejercicio de su, vamos a ver, de su trabajo diario con estudiantes, lo didáctico tiene mucho, mucho peso cuando hablamos de llegarle a ciertos públicos y debo decir de públicos en general porque cuando estamos sumidos en una situación como la que vivimos ahora, no le estamos hablando solamente a niños, adolescentes, le estamos hablando a adultos mayores. ¿Qué ejercicio didáctico podría ser desde su óptica bastante efectivo cuando hablamos de situaciones como estas y utilizarlas, que sea posible que los medios de comunicación lo utilicemos? ¿Tiene algún ejemplo en particular? Sí, claro. De hecho, yo considero que educar siempre desde la experiencia humana va a ser como una de las mejores estrategias. El otro día veía, por ejemplo, una cápsula en la cual enseñaban a cómo limpiar un celular, algo tan sencillo como limpiar un celular, pero que se ha vuelto tan fundamental, porque se nos ha dicho miles de veces y se ha sabido siempre que los teléfonos celulares son transmisores de una gran cantidad de gérmenes y en este momento, pues evidentemente, necesitamos mantenerlos muy limpios. Entonces veía una cápsula en donde la periodista se iba a una escuela de microbiología y hablaba con una especialista en un laboratorio y tomando el celular, limpiándolo y haciendo toda la acción de cómo se debía de limpiar, pues evidentemente quedaba bastante claro, ¿verdad? Entonces, creo que ese tipo de estrategias, desde enseñar a cómo se lavan las manos con todas las diferentes gráficas que ha habido desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Salud, y otras instancias, ¿verdad? En el mismo Colegio de Psicólogos ha tenido una gran incidencia en esto, pues ha hecho una campaña importantísima a nivel gráfico con un montón de desplegables que se han podido compartir en las redes sociales y que a partir de situaciones muy específicas y muy humanas, muy de la vida cotidiana, pueden ir enseñando. Enseñar con el ejemplo. Y yo creo que esa es como una de las principales estrategias didácticas que nos han podido enseñar. Y creo que los medios sí lo han hecho y lo han cumplido bastante bien. Bueno, usted tiene 15 años de experiencia con el Ministerio de Educación y desde un aprendizaje personal global nos hemos dado cuenta que las alianzas fortalecen cualquier tipo de trabajo. No podemos hacerlo todo solos y en situaciones de crisis hemos visto, como la situación actual, hemos visto cómo las alianzas pues han venido a generar todavía mayor valor. En el sector educativo también hay ejemplos sobre esto. Y quisiera que nos contara un poco cómo ha sido la generación de alianzas del Ministerio de Educación para, primero a lo interno, ¿verdad? Apoyarse en todo el trabajo que hacen y luego también hacia lo externo. ¿Cómo ve usted que primero vamos a hablar de esta parte y luego vamos a hablar de cómo cree usted que las empresas de comunicación puedan tener alianzas importantes para nutrir esa labor de la comunicación? Entonces dividamos la conversación en esas dos preguntas. Yo creo, Jessica, que en este momento lo que es alianza es un concepto fundamental para poder salir adelante en esta situación. La solidaridad humana creo que se está poniendo en un
en un lugar en la que no, aunque siempre supimos que era un valor humano importante, pues en este momento estamos de verdad vivenciando que lo importante que en realidad es la solidaridad. Y creo que en este momento, si lo llevamos ya al ámbito educativo y hablando de entidades más grandes, te podría poner el ejemplo que ha hecho el Ministerio de Educación con la empresa Microsoft a través de la creación y de la implementación de la herramienta Teams, que ha sido la herramienta fundamental para el trabajo en el Ministerio de Educación en esta coyuntura. Esta herramienta ha permitido que absolutamente todo el estudiantado nacional, desde los estudiantes de preescolar hasta los estudiantes de secundaria, de nivel técnico, de nivel académico, de todos los estilos educativos, estén vinculados con sus profesores, con sus profesoras y con todos los servicios educativos que el Ministerio de Educación presta. Ha sido la plataforma por la cual todos los funcionarios y todas las funcionarias del Ministerio de Educación Pública podemos estar conectándonos constantemente con nuestras familias, con las familias con las que trabajamos, con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, y también nos ha posibilitado un espacio de encuentro, tanto a nivel institucional, dentro de cada escuela o colegio o dirección regional o diferentes o cualquier oficina del Ministerio de Educación en la que laboremos, como a nivel nacional, porque en muchas ocasiones hemos tenido reuniones a nivel nacional de diferentes sectores. En esta plataforma también se ha posibilitado la presencia de otras organizaciones mediante, por ejemplo, webinarios que se han impartido ya sea por la Caja del Seguro Social, por el Ministerio de Educación, por la OPS, por la OMS, por las universidades públicas. Ha sido una plataforma fundamental. De la misma manera, el Ministerio de Educación ha hecho otras alianzas con empresas. Hace poco hizo una con una empresa que se llama Alegra Systems, que tiene que ver con todo lo que es la capacitación para profesores de inglés, y actualmente una que está generándose para a partir de las vacaciones de medio periodo del personal docente y de estudiantes, que es la alianza con el Colegio de Profesionales en Psicología, en la cual todos los funcionarios y funcionarias del área de psicología del Ministerio de Educación vamos a estar trabajando también con el colegio profesional en este momento para aportar, agrandar el impacto que está teniendo el colegio con un proyecto que se llama, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, es un proyecto en el cual, la línea Aquí Estoy, perdón, ya recordé el nombre, para apoyar el trabajo, la línea Aquí Estoy y poder brindar, esperemos un impacto muchísimo mayor tanto en las familias con las que nosotros trabajamos como en otras familias que se puedan encontrar en situaciones que necesiten el apoyo emocional a nivel nacional. Perfecto. Jeffrey, hoy tuve un contacto con un experto en Data Science, que es una persona que recoge información de diferentes fuentes para darlas a las empresas como insumo para desarrollar sus estrategias. Si bien es cierto, él tiene esa formación, hablábamos hoy de cuál era uno de los principales retos para todas las personas, pero principalmente para pequeños empresarios que han tenido que transformar sus proyectos, han tenido que renovarse. Y yo le preguntaba específicamente cuál era ese instrumento que ellos no debían olvidar. A mí me llamó mucho la atención porque una de las cosas, o mejor dicho, la receta que me citó fue el de estudiar, prepararse. Yo quisiera ligar esa información que él nos da precisamente a la labor que tenemos los periodistas para educar, ¿verdad? Entonces, ya no solamente queda esto en las manos de un comunicador, sino de todas las personas. ¿Qué criterio le merece a usted esto?
Sí, pues vamos a ver, es que yo creo que esta situación de pandemia nos ha puesto en entredicho todo el conocimiento que la humanidad había venido construyendo. Normalmente, o lo que hemos visto en los últimos años es que el conocimiento se viene a construir de una manera muy especializada y cada vez nos vamos especializando más y especializando más y especializando más. Y a la hora de tratar de llegar a ser especialistas en puntos muy específicos, pues dejamos por fuera el resto del conocimiento humano y pensamos que pues lo van a retomar otras personas que también se van a especializar en esas otras actividades humanas. Yo creo que la pandemia nos está dejando al desnudo algo que ya veníamos viendo, que es que este nivel de especialización es absolutamente peligroso, ¿verdad? Y en el caso de las ciencias sociales y específicamente de la comunicación colectiva, creo que, pues bueno, siempre ha tenido una función educadora fundamental, como te decía al principio. Eh, al estar creando información, al estar preguntando, al estar investigando, al estar indagando en diferentes situaciones, pues están creando información, están sacando a la luz información, esa información se está pasando a personas que reciben esa información y pues uno espera que sean como de fuentes fidedignas, ¿verdad? Y que estén como bien fundamentadas. Yo sí noto en algunas experiencias que veo en televisión que no siempre todos los profesionales en comunicación que están abordando el tema eh, tienen la suficiente formación en el área de salud. Y sí siento como que históricamente también eso nos sucede. Las personas que no tienen que ver con el área de salud han dejado muy de lado todo lo que es su educación en salud. Y eso que tomemos que en Costa Rica más bien tenemos un buen nivel de conocimientos en salud. Y en esto creo que la Caja de Costarricense de Seguro Social ha tenido un papel fundamental. Pero bueno, sí creo que en este momento todos y todas deberíamos de empezar a estudiar un poquito sobre el asunto de la salud, sobre el papel de la higiene en nuestras vidas, porque la pandemia es fundamentalmente eso. Es un virus microscópico, es algo biológico que nos está afectando absolutamente el resto de las esferas de nuestra vida, pero que empieza siendo algo biológico, entonces debemos saber muy bien cómo actúa, o por lo menos en general, cómo actúa en nuestro cuerpo. Esto nos está obligando a alimentarnos mejor y tenemos que saber por qué es importante alimentarnos mejor, por qué es importante prevenir la diabetes y en el caso de que ya la persona la tenga, pues cómo poderla mantener de manera controlada, lo mismo con las personas hipertensas, porque son poblaciones que sabemos que están en alto riesgo, ¿verdad? Entonces yo creo que la información en salud en este momento es algo sumamente importante, ¿verdad? A propósito, no sé si conoce, para ir cerrando la conversación, una dinámica, más bien, que lanzó la UNICEF con un hashtag en redes sociales denominado EducaCovid-19. En esa publicación que hizo la UNICEF mencionaba, o más bien hacía un llamado a esto que estamos conversando y decía que en esto todos tenemos que, los educadores tienen una gran responsabilidad en la materia de educar, pero luego mencionaba una serie de principios que yo creo que, bueno, nos vincula a todos. Yo quería preguntarle si conoce la iniciativa y si quiere referirse a esa publicación que ellos hicieron. Sí, estuve como revisando sobre la iniciativa y pues bueno, la iniciativa está muy dirigida al personal de educación, ¿verdad? Sin embargo, como te estaba comentando anteriormente, aquí habría que valorar hasta qué punto el resto de profesionales que no somos educadores y específicamente ustedes, los comunicadores y las comunicadoras, tienen una labor educativa. Yo creo que sí. Si bien es cierto, no es una función de educación formal como la conocemos en las escuelas y en los colegios,
pero todo lo que tiene que ver con la divulgación de información, siempre y cuando sea de buenas fuentes, ¿verdad? Por eso te digo, la información que el periodista o la periodista vaya a transmitir a sus receptores debe ser una información que esté bien fundamentada, y para que podamos investigar y sacar información bien fundamentada, pues nosotros también tenemos que ir bien fundamentados, ¿verdad? No puedo llegar y hacer cualquier pregunta para recibir cualquier respuesta. La idea es que si quiero recibir una pregunta bien fundamentada, yo me tengo que preparar también con una pregunta bien fundamentada. Y Claro. creo que esa es la estrategia. Sí, no, hay que superar, definitivamente hay que superar el tema de leer nada más antes de ir a hacer una entrevista. Bien lo citaba usted también con el tema de los expertos. Bueno, don Jeffrey, hemos terminado, hemos llegado al final de este contacto. Espero que este sea el primero de muchos otros. Y de parte de quienes trabajamos en Préstame tu Boca, un agradecimiento por haber participado en una más de nuestras entrevistas. Le agradecemos y que tenga un muy buen día.